Era la tercera semana en el mar cuando Charles Darwin, agarrado con ambas manos al borde de su litera, sintió que iba a morir. El barco se movía como un corcho en medio de una tormenta, y él estaba vomitando por enésima vez ese día. 22 años, recién salido de Cambridge, y aquí estaba, destrozado, mareado, preguntándose qué demonios había hecho con su vida. El cuarto que compartía con el capitán Fitzroy apestaba. Una mezcla de madera húmeda, vómito y el olor constante a sal y brea que se metía en cada rincón del barco. El aire era tan denso que podías sentirlo pegarse a tu piel. Darwin llevaba días sin poder retener nada en el estómago. Cada vez que intentaba comer, cada vez que intentaba beber agua, su cuerpo lo rechazaba violentamente. Y entonces llegó la carta. Fitzroy entró al cuarto con un sobre en la mano. Tenía esa expresión que Darwin había aprendido a reconocer. El capitán tenía noticias, y no eran buenas. El barco había recibido correspondencia del almirantazgo en su última parada. «Tengo que decirte algo sobre la duración del viaje», dijo Fitzroy sin rodeos. Así era él, directo, casi brutal en su honestidad. Darwin levantó la mirada desde su litera, tratando de no vomitar otra vez. «El almirantazgo ha extendido nuestra misión. No serán 2 años como planeamos, serán 5 años completos, tal vez más». El silencio que siguió fue aplastante. Solo el crujido constante de la madera del barco, el sonido de las olas golpeando el casco y el murmullo lejano de la tripulación trabajando en cubierta. 5 años. 5 años de este infierno flotante. 5 años sintiéndose así, destrozado, incapaz de retener comida, con el mundo girando constantemente bajo sus pies. Darwin cerró los ojos. En ese momento, genuinamente consideró pedir que lo dejaran en la próxima costa, que lo dejaran regresar a Inglaterra, admitir la derrota, volver a casa y enfrentar la decepción de su padre una vez más. Pero algo lo detuvo. Quizás era orgullo, quizás era esa vocecita en su cabeza que le decía que esto era su única oportunidad de ser algo más que un fracaso académico. Quizás era simple terquedad. «Entiendo». Fue todo lo que logró decir antes de que otra oleada de náuseas lo obligara a agarrarse del borde de la litera. En ese momento, mientras limpiaba su boca con una mano temblorosa, mientras sentía que su vida era una desgracia, mientras deseaba nunca haber aceptado esta maldita expedición, Charles Robert Darwin no tenía ni idea de que esos 5 años de infierno personal iban a cambiar para siempre la forma en que la humanidad entendía la vida en la Tierra, que sus mareos constantes, sus vómitos interminables y su desesperación por bajar a tierra firme lo llevarían a recolectar especímenes y hacer observaciones que demolerían las certezas científicas de su época, que cada hora de agonía en ese barco valdría la pena de maneras que él no podía ni imaginar. Pero antes de llegar a eso, antes de hablar de pinzones y tortugas gigantes, antes de explicar cómo un joven enfermo y desesperado se convirtió en el científico más revolucionario de la historia, tenemos que retroceder. Tenemos que entender cómo un estudiante mediocre que había fracasado en medicina, que apenas sobrevivía a la carrera de teología, que había decepcionado profundamente a su padre autoritario, terminó en un bergantín de 27 metros y medio llamado HMS Beagle. Tenemos que conocer al capitán Robert Fitzroy, un aristócrata brillante con tendencias suicidas que llevaba a 3 nativos sudamericanos en su barco para devolverlos, civilizados, a su tierra. Tenemos que entender por qué Darwin casi perdió esta oportunidad por culpa de su nariz. Por qué el naturalista oficial del barco lo odiaba con pasión. Por qué la tripulación entera estaba borracha el día que debían zarpar. Esta es la historia de cómo 5 años de mareo constante, personalidades explosivas, experimentos sociales fallidos y descubrimientos extraordinarios crearon la teoría más revolucionaria de la historia de la ciencia. Y comienza con un padre gigante que pensaba que su hijo era una vergüenza para la familia. Apóyanos con like y suscripción si quieres más contenido así.
Y cuéntanos en los comentarios si habías escuchado algo parecido sobre Darwin antes de este video. Ahora, para entender cómo Darwin terminó en ese barco, tienes que imaginarte el mundo de los años 1830. Y no era nada parecido a lo que te cuentan en los libros de historia aburridos. Era una época brutal, brutal para todos. La esperanza de vida era de 40 años si tenías suerte. Una infección simple te mataba porque no existían los antibióticos. Una herida mal curada podía costarte una extremidad o la vida. Las mujeres morían constantemente durante el parto. Los niños morían de enfermedades que hoy curamos con una pastilla. Pero también era una época de oportunidades locas para quien tuviera el valor de tomarlas. Inglaterra dominaba los océanos. La Marina Real Británica tenía barcos en cada rincón del mundo, haciendo mapas, estableciendo rutas comerciales, midiendo cada costa, cada isla, cada estrecho navegable. Era el apogeo del Imperio Británico, y los británicos sabían que quien controlara los mares controlaría el comercio mundial. Las repúblicas latinoamericanas acababan de independizarse de España. México, Argentina, Chile, Perú, todos recién liberados. Y eso creaba una necesidad urgente. Los británicos necesitaban mapas actualizados, rutas comerciales seguras, información detallada de esas costas para poder hacer negocios. Especialmente necesitaban dominar la ruta hacia el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes. Esa ruta era la clave para llegar a India, a China, a toda Asia, sin tener que dar la vuelta por África. Pero el estrecho era un infierno, un laberinto de rocas, islas, corrientes traicioneras, vientos que podían destrozar un barco en minutos. Las tripulaciones morían frecuentemente intentando cruzarlo. Escorbuto, naufragios, hambre, frío extremo. El estrecho de Magallanes era una apuesta con la muerte, pero los británicos necesitaban esa ruta, y por eso enviaban expediciones como la del HMS Beagle. Cartografiar cada maldita roca, cada corriente, cada bahía segura. Convertir el caos en mapas precisos que pudieran usar los barcos mercantes. Ahora hablemos de cómo era realmente navegar en esa época, porque las películas te mienten. Un barco como el Beagle era básicamente un ataúd flotante donde 70, 80 personas vivían hacinadas en un espacio del tamaño de una casa pequeña. Dormían en hamacas colgadas entre cañones y cajas de provisiones. El techo era tan bajo que los hombres altos tenían que caminar agachados. No había privacidad. Cero. El olor era indescriptible. Imagínate, 70 hombres sudando, sin bañarse durante semanas, durmiendo en el mismo aire viciado. Agrégale olor a comida podrida, agua estancada, orines fermentados, y el constante aroma a brea y alquitrán que usaban para sellar las maderas del barco. Defecar era una aventura. Tenías que colgarte sobre la borda del barco, con las olas golpeándote, con el riesgo constante de caer al vacío. Y en medio de una tormenta, cuando el barco se movía violentamente, bueno, había que aguantarse, o arriesgarse a morir ahogado con los pantalones abajo. La comida era horrible. Carne salada que estaba dura como piedra, galletas llenas de gorgojos, esos gusanitos que tenías que sacudir antes de comer, agua que después de semanas en barriles se volvía verde, viscosa, con un sabor putrefacto que tenías que tragarte porque no había alternativa. El escorbuto era el terror de todos los marineros. Falta de vitamina C. Empezaba con cansancio, después te dolían los huesos, después se te empezaban a aflojar los dientes, las encías se te pudrían, te salían moretones por todos lados. En la etapa final, heridas viejas se volvían a abrir, sangraban sin parar, y morías en agonía. Y todo esto, toda esta miseria, duraba meses, meses sin ver tierra, meses con el mismo grupo de hombres que empezabas a odiar, porque estabas hasta la madre de verles la cara todos los días. Pero para alguien como Darwin, para alguien sin fortuna, sin título nobiliario, sin futuro claro, una expedición científica era una oportunidad única.
una forma de escapar, una forma de hacer algo con tu vida que no fuera desaparecer en la mediocridad de una parroquia rural. Porque en esa época, si nacías sin dinero, tu destino estaba escrito. Podías trabajar hasta morir joven. Podías heredar deudas de tu familia. Podías vivir y morir sin que nadie recordara tu nombre. O podías apostar tu vida en una expedición al otro lado del mundo, jugártela contra las olas, las enfermedades, los naufragios, con la esperanza de que si sobrevivías, si realmente sobrevivías, volverías siendo alguien. Darwin estaba desesperado por esa oportunidad, pero primero tenía que lidiar con su padre. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Era el quinto de 6 hijos, en una familia que tenía dinero, pero también expectativas aplastantes. Su padre, Robert Darwin, era un gigante, literalmente. El hombre pesaba 150 kilos. Tenía una presencia física que llenaba cualquier habitación. Era médico, exitoso, con una fortuna considerable. Autoritario, dominante, con expectativas altísimas para sus hijos. El tipo de padre que con solo mirarte te hacía sentir pequeño, insignificante. Robert Darwin había construido su práctica médica desde cero. Era respetado en toda la región. Tenía contactos, influencia, dinero. Y esperaba que sus hijos, especialmente sus hijos varones, siguieran sus pasos. Que fueran igual de exitosos. Que no lo decepcionaran. La madre de Charles, Susanna Wedgwood, venía de la famosa familia de ceramistas. Los Wedgwood eran casi aristocracia. Su abuelo había revolucionado la industria de la cerámica británica. Era una familia de innovadores, de gente que hacía cosas importantes. Pero Susanna murió cuando Charles tenía apenas 8 años. Eso lo marcó profundamente. Perdió a su madre en una edad donde más la necesitaba, y quedó completamente bajo la sombra aplastante de ese padre gigante. Charles tenía 2 intereses de niño: coleccionar cosas y estar afuera. Coleccionaba minerales, conchas, monedas, insectos, lo que fuera. Pasaba horas clasificándolos, organizándolos, estudiándolos. Y le encantaba estar en la naturaleza, caminando, explorando, observando. Su padre veía todo esto como pérdida de tiempo. Distracciones infantiles que deberías superar, le decía. A los 16 años, Robert Darwin tomó una decisión. Charles estudiaría medicina en Edimburgo. Seguiría el negocio familiar. Se convertiría en médico respetable. Fin de la discusión. Y ahí empezó el desastre. La Escuela de Medicina de Edimburgo, en los años 1820, era brutal. No había anestesia. Las cirugías eran tortura pura. Hombres conscientes gritando mientras les cortaban piernas, brazos, mientras les abrían el pecho o el abdomen con sierras y cuchillos. La velocidad era lo más importante. Entre más rápido operabas, menos tiempo sufría el paciente. Los buenos cirujanos podían amputar una pierna en menos de 2 minutos. Charles presenció 2 operaciones. La primera fue una amputación de pierna. El hombre gritó durante todo el procedimiento. Charles vio cómo la sierra cortaba hueso, cómo la sangre salpicaba, cómo los asistentes tenían que sujetar al paciente para que no se moviera. Salió del teatro de operaciones y vomitó. La segunda operación fue en un niño. Charles no pudo terminar de verla. Salió corriendo mientras el niño gritaba y juró que nunca volvería a presenciar algo así. Después de eso, no pudo más. Las clases de anatomía, donde tenían que disecar cadáveres, lo enfermaban. El olor a formaldehído, las carnes podridas, los cuerpos descompuestos, todo lo repugnaba. Pasó su tiempo en Edimburgo haciendo lo único que le interesaba: naturalismo. Aprendió a disecar animales marinos con Robert Grant, un zoólogo radical que tenía ideas controvertidas sobre el origen de las especies. Coleccionaba especímenes en las costas. Asistía a reuniones de la Sociedad Pliniana, donde estudiantes discutían ciencia lejos de las aulas formales. Pero no estudiaba medicina, para nada.
Su padre descubrió el fraude después de 2 años. Charles no había aprendido nada útil. No iba a ser médico. Había desperdiciado 2 años y el dinero de la familia. Robert Darwin estaba furioso. Le dijo algo que Charles recordaría el resto de su vida. Si continúas así, serás una desgracia para ti y para tu familia. Pero el padre decidió darle una última oportunidad. Lo mandaría a Cambridge a estudiar teología. Se convertiría en párroco rural. Era un trabajo respetable para alguien de su clase social. Tranquilo, seguro, donde no podría causar más problemas. Donde podría desaparecer discretamente sin avergonzar más a la familia. Charles aceptó porque, francamente, ¿qué otra opción tenía? Estaba atrapado, sin habilidades, sin dirección, completamente dependiente del dinero de su padre. Cambridge fue más de lo mismo. Charles era un estudiante mediocre en teología. No le importaban los debates teológicos, las sutilezas doctrinales, nada de eso. Hizo lo mínimo para pasar, pero seguía coleccionando. Ahora eran escarabajos. Se obsesionó con los escarabajos. Pasaba horas buscándolos, clasificándolos, intercambiándolos con otros coleccionistas. Tenía cientos, organizados meticulosamente por familia, género, especie. Sus compañeros se burlaban de él. Darwin y sus malditos bichos, decían. ¿A quién le importaban los escarabajos? ¿Qué uso tenía saber distinguir 100 especies diferentes de coleópteros? Pero había un profesor que veía algo diferente. John Stevens Henslow, profesor de botánica, notó a Darwin. Vio en ese joven tímido y obsesionado con bichos algo que nadie más veía. Una capacidad asombrosa para la observación crítica. Una mente que podía ver detalles que otros pasaban por alto. Una pasión genuina por entender el mundo natural. Henslow se convirtió en mentor de Darwin. Lo invitaba a cenas, a caminatas botánicas, a expediciones de recolección. Le enseñó métodos científicos apropiados. Le mostró que sus distracciones infantiles podían ser ciencia real. Y cuando llegó la oportunidad del HMS Beagle, Henslow pensó en Darwin inmediatamente. Esta era su oportunidad de salvar a este joven de una vida desperdiciada en una parroquia rural donde nadie apreciaría su talento. Agosto de 1831. Darwin acababa de graduarse de Cambridge, sin pena ni gloria. Tenía 22 años y ningún plan claro para su futuro. La idea era que consiguiera una parroquia tranquila en algún pueblo pequeño, se casara con alguien apropiado y viviera una vida respetable y aburrida, hasta morir. Y entonces llegó la carta de Henslow. El capitán Robert Fitzroy, del HMS Beagle, necesitaba un acompañante, un caballero naturalista que pudiera hacer compañía al capitán durante un viaje de 2 años alrededor de Sudamérica. Alguien de su mismo estatus social, de buena familia, educado, con quien pudiera conversar sin violar las estrictas jerarquías de la Marina Real. Porque aquí está el asunto. Los capitanes de la Marina Real vivían en soledad absoluta. No podían socializar con los oficiales de menor rango. No podían hacerse amigos de la tripulación. Estaban solos en sus cabinas, tomando decisiones que afectaban las vidas de decenas de hombres, sin nadie con quien hablar de igual a igual. Esa soledad enloquecía a muchos. El capitán anterior del Beagle, Pringle Stokes, se había pegado un tiro en la cabeza durante una expedición al estrecho de Magallanes. Agonizó durante 12 días antes de morir. Todos sabían que la soledad del mando lo había destruido mentalmente. Fitzroy no quería terminar así que buscaba un compañero, alguien educado, interesante, con quien pudiera discutir ciencia, filosofía, política, alguien que hiciera la travesía más llevadera. Darwin no era la primera opción, ni la segunda. Varios candidatos ya habían rechazado el puesto. 2 años en un barco pequeño, rodeando Sudamérica. ¿Con qué propósito? La mayoría prefería quedarse en Inglaterra, buscar trabajo estable, casarse, vivir normalmente. Pero Henslow insistió. Darwin tenía potencial real como naturalista. Esta expedición podría ser perfecta para él. Darwin viajó a Londres a conocer a Fitzroy
y ahí casi perdió la oportunidad por la razón más ridícula posible. Fitzroy creía en fisiognomía. Era una pseudociencia popular en esa época que decía que podías leer el carácter de una persona en sus rasgos faciales. Nariz grande significaba esto, frente amplia significaba aquello. Era basura total, pero mucha gente educada lo creía, y la nariz de Darwin, según Fitzroy, no mostraba la energía y determinación necesarias para un viaje tan arduo. Era demasiado suave, demasiado redondeada. No era la nariz de un hombre con temple. Te lo juro, Darwin casi pierde la oportunidad de su vida porque su nariz no le gustó al capitán. Pero finalmente Fitzroy decidió darle una oportunidad. Le cayó bien Darwin. Era educado, culto, venía de buena familia. Y claramente era apasionado por la historia natural. Ahora venía el problema más grande: convencer a Robert Darwin de que dejara ir a su hijo. Charles llegó a casa emocionado con la noticia. «Padre, tengo una oportunidad increíble. El HMS Beagle, una expedición científica alrededor de Sudamérica, 2 años». Su padre lo detuvo inmediatamente. «Absolutamente no». «¿Pero por qué? Es una oportunidad única para...». «Es otra distracción, otra excusa para evitar tu futuro real. Necesitas establecerte, encontrar una parroquia, casarte, no perder 2 años en un barco coleccionando bichos». Robert Darwin tenía más argumentos. ¿Qué dirían las futuras parroquias cuando supieran que su nuevo párroco había pasado 2 años navegando? Parecería poco serio, poco estable. ¿Y qué mujer respetable querría casarse con alguien que se iba 2 años a la aventura? Además, ¿quién pagaría el viaje? Porque sí, Darwin tendría que pagar su propio pasaje, su comida, su equipo. El almirantazgo no cubría esos gastos para los acompañantes civiles. Charles estaba devastado. Prácticamente había abandonado la idea cuando su tío Josiah Wedgwood intervino. Josiah escribió una carta al hermano, argumentando punto por punto. Esta expedición no era una distracción, era una oportunidad educativa seria. El joven necesitaba dirección en su vida, y esto podría dársela. La Marina Real era respetable. El capitán Fitzroy venía de buena familia, y Darwin claramente tenía talento para la historia natural. ¿Por qué no darle la oportunidad de desarrollarlo? Funcionó. Robert Darwin cedió, a regañadientes, con muchas condiciones, pero cedió. Le daría el dinero para el viaje, pero dejó claro que era la última oportunidad. Si Charles volvía sin haber logrado nada, sin dirección, entonces tendría que aceptar cualquier parroquia que su padre le consiguiera y dejar de soñar con tonterías. Darwin aceptó. Era su última oportunidad de hacer algo significativo con su vida. Ahora hablemos de Fitzroy, porque el capitán del Beagle era igual de complicado que Darwin, pero de maneras completamente diferentes. Robert Fitzroy tenía 26 años cuando recibió el mando del Beagle. Descendiente ilegítimo del rey Carlos II de Inglaterra, sobrino del duque de Grafton, aristócrata con linaje real, criado con todos los privilegios pero también todas las presiones de su clase. Fitzroy había ingresado a la Marina Real a los 13 años. Era brillante, obsesivo con los detalles, un perfeccionista que no toleraba errores. A los 23 años ya era capitán del Beagle después de que el capitán anterior se suicidara. Pero Fitzroy tenía sus propios demonios. La depresión corría en su familia como una maldición. Su tío, Lord Castlereagh, se había cortado el cuello con una navaja de afeitar. Otros familiares también habían terminado así. Fitzroy vivía aterrorizado de que algún día, en un momento de desesperación, él también cedería a esos impulsos oscuros. Y tenía un temperamento explosivo. Podía pasar de calmado a furioso en segundos. Gritaba, golpeaba cosas, después se disculpaba profusamente. Era agotador estar cerca de él, pero también era un marino excepcional. Entendía la navegación mejor que la mayoría. Era meticuloso con sus mapas, obsesivo con la precisión. Y tenía una visión. Quería hacer los mapas más precisos
jamás hechos de las costas sudamericanas. Fitzroy también tenía un proyecto personal que lo consumía: los fueguinos. Durante su primer viaje como capitán del Beagle, Fitzroy había capturado a 4 nativos de Tierra del Fuego y los había llevado a Inglaterra. Bueno, capturado es la palabra honesta. La versión oficial decía que los había rescatado o invitado, pero la realidad era más complicada. Uno de ellos, un joven de 14 años llamado Orundelico, había sido literalmente comprado por un botón de nácar. Por eso le pusieron el nombre inglés de Jemmy Button. Un botón de nácar. Eso es lo que valía su vida para Fitzroy. Los otros 3 eran George Minster, un hombre de 26 años, Boat Memory, de 20, y Fuegia Basket, una niña de 9 años. Los nombres eran todos inventados, basados en los lugares donde los habían encontrado o cosas que tenían cerca. Fitzroy tenía un plan grandioso. Los iba a civilizar, los vestiría como aristócratas victorianos, les enseñaría modales británicos, los convertiría al cristianismo. Los presentaría en la sociedad londinense para demostrar que incluso los salvajes más primitivos podían ser elevados a la civilización europea. Y después los devolvería a Tierra del Fuego como misioneros civilizados que propagarían la religión y las costumbres británicas entre su gente. Gastó su propia fortuna en esto. Compró vajillas finas de porcelana, cristales caros, crinolinas y vestidos para Fuegia, trajes formales para los hombres, sombreros, guantes, todo lo que necesitaban para verse como aristócratas victorianos. Contrató tutores para enseñarles inglés, modales, religión. Incluso los presentó al rey Guillermo IV en el palacio. Para Fitzroy, este era un experimento noble. Estaba demostrando que todos los humanos eran esencialmente iguales, que con la educación apropiada cualquiera podía ser civilizado. Era, en su mente, un acto de caridad cristiana, pero también revelaba una arrogancia increíble, como si un botón de nácar y una crinolina pudieran borrar siglos de cultura, como si sus costumbres fueran objetivamente superiores, como si los yaganes necesitaran ser salvados de su propia forma de vida. Este era el experimento social que Fitzroy traía en mente cuando se preparaba para zarpar de nuevo. Y esta vez llevaría a Darwin como testigo de su gran proyecto civilizador. 26 de diciembre de 1831. Todo estaba listo para zarpar del puerto de Plymouth. El Beagle había sido reacondicionado, las provisiones estaban cargadas, los instrumentos calibrados, la tripulación completa. Fitzroy quería partir ese mismo día. Había solo un problema: su tripulación entera estaba completamente borracha. Era el día después de Navidad. Boxing Day. Tradicionalmente un día de celebración para los marineros antes de partir en viajes largos. Y la tripulación del Beagle había celebrado con ganas. 74 hombres dispersos por Plymouth, todos con resacas monumentales, algunos todavía bebiendo, otros perdidos en algún burdel o taberna. Fitzroy estaba furioso, parado en el muelle, viendo su barco listo para zarpar, con su tripulación incapacitada por el alcohol. Pero no había nada que hacer. No podía zarpar con hombres borrachos. Tendrían que esperar. Finalmente, al día siguiente, el 27 de diciembre, la tripulación se había recuperado lo suficiente. Zarparon con la marea. Darwin estaba en cubierta, mirando cómo Plymouth desaparecía en el horizonte. Emocionado, nervioso, aterrorizado, todo al mismo tiempo. Esto era real. Estaba realmente haciéndolo, dejando Inglaterra por 2 años. Por 2 años completos. Si hubiera sabido que serían 5 años, tal vez se habría arrojado al agua ahí mismo. El HMS Beagle era un bergantín clase Cherokee, 27 metros y medio de eslora, 235 toneladas de desplazamiento. Originalmente tenía 10 cañones, pero Fitzroy los había reducido y reemplazado con cañones de bronce más livianos. Los bergantines clase Cherokee tenían una reputación terrible. Los llamaban
barcos ataúd, porque se volcaban fácilmente con mal tiempo. Eran notoriamente inestables. Varios barcos de esta clase se habían perdido con toda su tripulación. Fitzroy lo sabía. Por eso había pagado de su bolsillo para modificar el barco. Elevó la cubierta 20 centímetros en la parte trasera y 30 centímetros en la parte delantera para mejorar la estabilidad. También añadió refuerzos estructurales. Cambió los cañones de hierro pesado por cañones de bronce para reducir el peso y la interferencia magnética con sus instrumentos de navegación, porque Fitzroy estaba obsesionado con la precisión de la navegación. Llevaba 22 cronómetros a bordo. 22. Lo normal en barcos de exploración eran 3 o 4. Algunos de los cronómetros eran propiedad de Fitzroy, otros prestados por fabricantes que querían probar la precisión de sus instrumentos en condiciones reales. Los cronómetros eran esenciales para determinar la longitud exacta. Funcionaban así. Si sabías la hora exacta en Londres y comparabas con la hora solar en tu ubicación actual, podías calcular cuántos grados al este o oeste estabas. Pero los cronómetros tenían que ser increíblemente precisos. Un error de 1 segundo al día podía significar kilómetros de error en tus mapas. Fitzroy también llevaba 5 simpisómetros, un tipo de barómetro sin mercurio inventado recientemente por Alexander Addy. Servían para medir la presión atmosférica y predecir cambios climáticos. Era tecnología de punta para la época, y había pararrayos en todos los mástiles, inventados por William Snow Harris, otra innovación. Muchos barcos todavía se quemaban por rayos durante tormentas. El Beagle era básicamente un laboratorio científico flotante, equipado con la mejor tecnología disponible, financiado en gran parte por el dinero personal de Fitzroy, porque el almirantazgo no quería pagar por lujos innecesarios. La tripulación total era de 74 personas, oficiales, marineros, carpinteros, cocineros y los supernumerarios. Darwin, McCormick, el naturalista oficial, Augustus Earle, el artista, George James Stebbin, el experto en cronómetros, y 3 nativos fueguinos que volvían a casa. Darwin compartía la cabina del capitán, un espacio minúsculo en la popa del barco donde Fitzroy trabajaba en sus mapas y cartas náuticas, donde Darwin preparaba sus especímenes y escribía sus notas. Los dos apretados en ese cuartito de 3 metros por 4 metros, respirando el mismo aire húmedo, escuchando los crujidos constantes de la madera. La cabina tenía una mesa plegable, 2 literas angostas, estantes para instrumentos y libros, y poco más. Darwin tuvo que aprender a moverse agachado porque el techo era demasiado bajo para él. Y entonces empezaron los mareos. Apenas habían dejado de ver Inglaterra cuando Darwin sintió las primeras náuseas. El barco se movía constantemente, subiendo y bajando con las olas, balanceándose de lado a lado. Su estómago no podía adaptarse al movimiento. Intentó comer algo en la cena. Comida salada, galletas duras, un poco de té. Todo salió violentamente media hora después. La primera noche fue horrible. Darwin se acostó en su litera, agarrándose de los bordes mientras el barco se movía, sintiendo cómo su estómago se retorcía. Vomitó en un balde junto a su litera. Después, vomitó de nuevo. Y de nuevo. Fitzroy lo observaba con cierta preocupación. ¿Te sientes bien? Solo necesito adaptarme, logró decir Darwin entre náuseas. Pero no se adaptó. Días pasaron y los mareos no mejoraban. Cada vez que el barco navegaba, Darwin estaba enfermo. Vomitaba constantemente. No podía retener comida. Pasaba días enteros en su litera, incapaz de trabajar, sintiendo que la muerte sería un alivio. El cirujano del barco le preparaba remedios. Un preparado marino de tapioca mezclada con vino y especias. Trementina para problemas digestivos. Nada funcionaba. Darwin empezó a describir su condición en cartas a su familia. Me siento destrozado por los vómitos. El mareo es peor que cualquier descripción. Preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo que en este maldito barco. Pero había esperanza. Cuando el barco tocaba tierra,
Los mareos desaparecían instantáneamente. Y entonces Darwin se transformaba. Su energía volvía, su entusiasmo explotaba. Se lanzaba a explorar como un loco, recolectando especímenes, tomando notas, observando todo. Era como si quisiera aprovechar cada segundo en tierra firme antes de volver al infierno flotante. Pero había otro problema desarrollándose en el barco. Robert McCormick estaba cada vez más furioso. McCormick era el naturalista oficial del Beagle, escocés de 30 años, veterano de expediciones polares, con experiencia y credenciales que Darwin no tenía. Técnicamente, Darwin estaba ahí solo como acompañante del capitán. La ciencia oficial era responsabilidad de McCormick, excepto que Fitzroy prefería a Darwin. Cada vez que había una expedición en tierra, Fitzroy invitaba a Darwin, no a McCormick. Cada vez que había algo interesante que ver, Darwin iba, McCormick se quedaba en el barco. McCormick se sentía humillado. Aquí estaba él, el profesional con experiencia, siendo ignorado en favor de un aficionado veinteañero que coleccionaba escarabajos en Cambridge. Las tensiones crecían. McCormick se volvía más hosco, más retraído. Darwin, sin darse cuenta completamente, estaba disfrutando su nueva libertad científica. Fitzroy ignoraba el conflicto porque, francamente, Darwin le caía mejor. Y así navegaron hacia Sudamérica, con Darwin vomitando la mitad del tiempo y recolectando especímenes la otra mitad, con McCormick cada vez más resentido, con Fitzroy obsesionado con sus mapas y sus fueguinos civilizados. El primer destino importante era Brasil, y ahí fue donde todo empezó a complicarse de maneras que nadie esperaba. Febrero de 1832. El Beagle llegó a Brasil, específicamente a Bahía, en la costa noreste. Darwin bajó del barco tambaleándose, mareado pero emocionado, y lo que vio lo dejó sin palabras. La selva tropical. Nunca había visto algo así. En Inglaterra, la naturaleza era ordenada, predecible, domesticada. Aquí era caos absoluto. Una explosión de verde en todas direcciones. Árboles gigantescos cubiertos de lianas. Orquídeas colgando de las ramas. Pájaros de colores imposibles gritando desde el dosel. El zumbido constante de millones de insectos. El calor era sofocante. La humedad te empapaba en minutos. Todo vibraba con vida. Darwin caminaba por la selva con la boca abierta, tratando de absorber todo al mismo tiempo. Empezó a recolectar como un loco. Insectos, plantas, semillas, especímenes de todo tipo. Llenaba tarros y cajas, tomaba notas frenéticas, dibujaba bocetos. Cada día descubría cosas que nunca había imaginado. Pero Brasil también le mostró algo que lo enfermó más que cualquier mareo: la esclavitud. Darwin caminaba por las calles y veía personas encadenadas. Vio un hombre siendo golpeado en público por su amo. Vio niños esclavizados trabajando en condiciones brutales. Vio mujeres separadas de sus hijos, vendidas como ganado. Lo horrorizó. En Inglaterra, la esclavitud había sido abolida hacía años, pero aquí, en las colonias, seguía funcionando a plena máquina. Y los británicos hacían negocios con esclavistas sin problemas. Darwin intentó hablar del tema con Fitzroy. Grave error. Fitzroy defendía la institución. Argumentaba que los esclavizados estaban mejor así, que era parte del orden natural de las cosas, que algunas personas simplemente necesitaban ser gobernadas por otras superiores. Había visitado plantaciones donde, según él, los esclavizados le dijeron que eran felices con sus amos. Darwin señaló lo obvio. ¿Y qué iban a decirte con su amo parado al lado? ¿Que eran miserables? ¿Que querían escapar? Fitzroy explotó. Su temperamento famoso apareció en toda su gloria. Gritó que Darwin era ingenuo, que no entendía cómo funcionaba el mundo, que sus opiniones liberales eran tontas y peligrosas. La discusión escaló tanto que Fitzroy le dijo a Darwin que ya no podía compartir su cabina, que buscaría otro lugar para dormir. Darwin estaba devastado. Había arruinado todo. Apenas llevaban 2 meses de viaje y ya había ofendido al capitán.
Iba a ser echado del barco. Volvería a Inglaterra como un fracaso más. Pero al día siguiente, Fitzroy se disculpó. Así era él. Temperamento explosivo. Después remordimiento profundo. Le dijo a Darwin que podía seguir en la cabina, que lamentaba haber explotado, que simplemente eran temas difíciles donde no iban a estar de acuerdo. Darwin aprendió la lección: no discutir con Fitzroy sobre temas sensibles, morderse la lengua, mantener la paz. Mientras tanto, McCormick había llegado a su límite. El naturalista oficial llevaba meses siendo ignorado. Cada expedición en tierra, Darwin iba. Él se quedaba. Cada descubrimiento interesante, Darwin lo documentaba. Él observaba desde lejos. Fitzroy claramente prefería a Darwin para todo. En Brasil, McCormick pidió permiso oficial para abandonar el barco. La razón oficial: problemas de salud. La realidad: frustración absoluta. Fitzroy no lo detuvo. Aprobó su partida sin mucha discusión. McCormick se fue en el primer barco de regreso a Inglaterra, dejando a Darwin como el único naturalista a bordo. Darwin ahora tenía libertad total. Podía recolectar lo que quisiera, ir a donde quisiera, documentar lo que le pareciera interesante. Ya no había alguien compitiendo por la atención de Fitzroy. Navegaron hacia el sur, a lo largo de la costa de Argentina, y ahí Darwin empezó a encontrar cosas que cambiarían su vida. Septiembre de 1832. Punta Alta, cerca de Bahía Blanca. Darwin estaba explorando acantilados de rocas sedimentarias cuando encontró algo extraordinario: huesos gigantescos. Al principio pensó que eran de vacas o caballos, pero mientras más excavaba, más claro quedaba que eran algo completamente diferente. Estos huesos eran masivos. Pertenecían a animales del tamaño de rinocerontes o elefantes. Durante días, Darwin excavó meticulosamente. Desenterró un cráneo enorme, costillas del largo de su brazo, fémures más gruesos que su pierna. Todo cuidadosamente documentado, envuelto, preparado para envío a Inglaterra. Los especímenes resultaron ser de un megatherium, un perezoso gigante que había vivido miles de años atrás. También encontró gliptodonte, como un armadillo del tamaño de un auto pequeño con caparazón óseo, y toxodonte, una bestia parecida a un hipopótamo gigante. Darwin estaba fascinado y confundido al mismo tiempo. Estas criaturas obviamente habían vivido en Sudamérica, pero ya no existían, se habían extinguido. ¿Por qué? Y había algo más extraño. Estas criaturas gigantes se parecían a animales que todavía existían en Sudamérica. El megatherium era como una versión gigante de los perezosos modernos. El gliptodonte era como un armadillo gigante. ¿Qué significaba eso? La teoría científica de la época decía que todas las especies habían sido creadas por Dios al mismo tiempo, perfectas e inmutables. Pero si eso era cierto, ¿por qué habían desaparecido estas especies? ¿Y por qué se parecían tanto a especies actuales? Darwin no tenía respuestas, pero las preguntas lo atormentaban. Seguían navegando hacia el sur. Noviembre de 1832. Montevideo. Después Bahía Blanca otra vez. Después más hacia el sur, hacia la Patagonia, hacia Tierra del Fuego. El 14 de agosto de 1834, la tripulación estaba harta del caldo de verduras que les daban constantemente. Salieron a cazar en las costas. Necesitaban carne fresca. Darwin probó todo lo que pudieron cazar. Armadillo, que según él sabía a pato. Guanaco, una especie de llama salvaje. Una vez comieron lo que pensaron que era venado y resultó ser puma. Darwin escribió en su diario: «Es notable cómo la necesidad hace que todo sepa bien». También probó ñandú, esas aves gigantes sudamericanas parecidas a avestruces. En una ocasión, cocinaron y comieron casi un ñandú entero antes de que Darwin se diera cuenta de algo importante. Los lugareños le habían mencionado que había dos tipos de ñandú, el común y otro más pequeño que vivía más al sur. Darwin había visto plumas de este ñandú más pequeño
pero nunca había capturado uno, y ahora estaban comiendo. ¡Esperen!, gritó Darwin en medio de la cena. «Este es el ñandú pequeño. Es una especie diferente». Ya habían comido la mayor parte. Darwin logró rescatar algunos huesos, plumas y parte del cuero. Los preservó y envió a Inglaterra, donde la especie fue descrita científicamente y nombrada Rea darwini, en su honor. Darwin había descubierto una nueva especie comiéndosela, pero el verdadero desafío estaba por venir. Tierra del Fuego. Diciembre de 1832. El Beagle navegaba hacia Tierra del Fuego. Fitzroy estaba cada vez más tenso. Este era el momento que había esperado durante años: devolver a los fueguinos civilizados a su tierra. Darwin observaba a Jemmy Button, York Minster y Fuegia Basket, los tres vestidos con ropas victorianas, hablando inglés con acento británico, siguiendo meticulosamente todos los modales que les habían enseñado. Parecían aristócratas europeos, pero Darwin veía algo en sus ojos, una inquietud, una tensión. ¿Qué pensaban realmente? ¿Querían volver o preferirían quedarse en Inglaterra? Nadie les preguntó. Fitzroy asumía que querrían llevar la civilización a su gente. Esa era toda la justificación del experimento. El paisaje de Tierra del Fuego era brutal. Montañas heladas cayendo directamente al mar, glaciares gigantescos con hielos milenarios, vientos que podían voltear un barco, temperaturas bajo cero, lluvias torrenciales que no paraban nunca, y en medio de todo eso, grupos de nativos yaganes viviendo prácticamente desnudos, con solo pieles de animales para protegerse del frío extremo. Darwin nunca olvidó su primer encuentro con los yaganes. El barco se acercó a la costa y vio a un grupo observándolos, completamente desnudos excepto por pequeñas pieles, con el pelo largo y desordenado, cubiertos de pintura corporal, gritando y gesticulando. Darwin escribió en su diario: «No podía creer que estos eran seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros». Pero después se avergonzó de ese pensamiento. Mientras más observaba, más se daba cuenta. Estos hombres estaban perfectamente adaptados a su entorno. Sabían exactamente cómo sobrevivir en uno de los climas más hostiles del planeta. Tenían técnicas de pesca, construcción de canoas, navegación en aguas peligrosas. No eran salvajes que necesitaban ser salvados. Eran expertos en supervivencia. El experimento de Fitzroy estaba a punto de empezar. Desembarcaron a Jemmy, York y Fuegia con todas sus posesiones: las vajillas finas, los cristales, las crinolinas, los sombreros, las herramientas británicas, semillas para plantar jardines ingleses, Biblias, todo. Construyeron 3 pequeñas cabañas al estilo británico, con ventanas, chimeneas, muebles, como si pudieran trasplantar un pedacito de Inglaterra a Tierra del Fuego. Fitzroy dejó instrucciones detalladas: cómo plantar los jardines, cómo usar las herramientas, cómo enseñar a otros yaganes sobre el cristianismo y los modales británicos. Durante los primeros días pareció funcionar. Jemmy hablaba con otros yaganes en su lengua nativa, tratando de explicarles las maravillas de Inglaterra. York y Fuegia organizaban sus posesiones en la cabaña. Todo parecía prometedor. Fitzroy estaba radiante. Su experimento funcionaba. Había demostrado que la civilización podía ser trasplantada, que los salvajes podían ser elevados. El Beagle se fue, dejándolos ahí con provisiones para meses. Navegaron a lo largo de la costa de Tierra del Fuego, haciendo mediciones, cartografiando cada bahía, cada isla, cada estrecho navegable. El trabajo para el cual habían venido. El estrecho de Magallanes era exactamente el infierno que Darwin había imaginado. Un laberinto de rocas, corrientes traicioneras, vientos que cambiaban de dirección sin aviso, nieblas tan espesas que no podías ver más allá de unos metros, lluvias heladas que te empapaban hasta los huesos. Navegaban despacio, tomando mediciones constantes, verificando cronómetros, haciendo bocetos de la costa. Fitzroy era obsesivo con los detalles. Cada roca tenía que estar en el mapa, cada corriente documentada,
cada profundidad medida. Darwin aprovechaba cada parada en tierra para explorar. Encontró más fósiles. Estudió la geología de las montañas patagónicas. Observó volcanes antiguos. Documentó glaciares gigantescos. También empezó a notar algo interesante sobre la distribución de especies. Los animales cambiaban gradualmente mientras viajaban de norte a sur. No eran cambios dramáticos, pero eran consistentes, como si las especies se adaptaran lentamente a diferentes climas. ¿Por qué pasaba eso? Si todas las especies habían sido creadas perfectas por Dios, ¿por qué cambiarían geográficamente? Más preguntas sin respuesta. Un año después, en marzo de 1834, el Beagle volvió a Tierra del Fuego para ver cómo les iba a los fueguinos. Lo que encontraron destrozó a Fitzroy. Jemmy Button estaba completamente transformado. Había abandonado todas sus ropas británicas. Estaba prácticamente desnudo, con el pelo largo y despeinado, cubierto de pintura corporal. Parecía exactamente como cualquier otro yagán. Las cabañas estaban abandonadas. Las vajillas finas y los cristales habían sido intercambiados o destruidos. Los jardines nunca se plantaron. Las herramientas estaban oxidadas o perdidas. York Minster había robado todas las posesiones de Jemmy y había huido con Fuella Basket. Se habían casado según las costumbres yaganes y vivían en otra parte de la región. Jemmy les contó la historia con mezcla de resignación y alivio. Al principio había intentado mantener las costumbres británicas. Había tratado de enseñar a otros yaganes sobre el cristianismo, los modales, la civilización, pero nadie estaba interesado. Sus propios familiares se burlaban de sus ropas ridículas, sus modales extraños, sus intentos de hablar un idioma que nadie entendía. Las vajillas finas no servían para nada en Tierra del Fuego. Las crinolinas eran un estorbo. Los sombreros se los llevaba el viento. Gradualmente, Jemmy había vuelto a su vida anterior. Se había quitado las ropas absurdas. Había retomado las costumbres de su gente, porque esas costumbres tenían sentido aquí. Esas costumbres te mantenían vivo en este clima brutal. Fitzroy estaba devastado. Años de trabajo, una fortuna gastada, todo para nada. Su gran experimento civilizador había fracasado completamente. Darwin lo observaba en silencio. Parte de él sentía lástima por Fitzroy, pero otra parte pensaba, ¿qué esperaba? ¿Que un botón de nácar y una vajilla fina pudieran borrar toda una cultura? Pero Darwin no dijo nada. Había aprendido a mantener sus opiniones para sí mismo cuando se trataba de temas que enfurecían a Fitzroy. Jemmy no quiso volver con ellos a Inglaterra. Dijo que estaba bien donde estaba, que este era su hogar, que agradecía lo que Fitzroy había hecho por él, pero que prefería quedarse. Se despidieron, Fitzroy con lágrimas en los ojos, Jemmy sonriendo, claramente aliviado de que todo esto finalmente terminara. El Beagle navegó lejos de Tierra del Fuego. Fitzroy se encerró en su cabina durante días, sumido en una depresión profunda. Darwin intentaba consolarlo, pero no sabía qué decir. El gran experimento civilizador había demostrado algo, pero no lo que Fitzroy esperaba. Había demostrado que las culturas no son jerarquías de inferior a superior, que lo que funciona en un lugar puede ser completamente absurdo en otro, que la civilización es relativa. Pero Fitzroy no podía aceptar esa lección. Para él, el fracaso solo significaba que no había hecho suficiente, que necesitaba más tiempo, más recursos, más esfuerzo. La relación entre Fitzroy y Darwin se volvió más tensa después de esto. Cada vez más, sus conversaciones terminaban en desacuerdos incómodos. Fitzroy defendía fervientemente sus creencias religiosas y su visión del orden mundial. Darwin callaba, pero internamente dudaba de todo. Y el viaje continuó. Navegaron a lo largo de la costa de Chile. Darwin presenció un terremoto masivo en Concepción en febrero de 1835. La ciudad quedó destruida. Edificios colapsados, muertos por todas partes. El mar retrocediendo antes de volver como un tsunami. Pero Darwin notó algo fascinante.
Después del terremoto, la costa había subido varios metros. Podía ver líneas de mejillones y algas que antes estaban bajo el agua, ahora expuestas al aire. La tierra se movía. No era estática, fija, inmutable. Se elevaba, se hundía, cambiaba constantemente. Las montañas que veía no habían estado ahí desde el principio de los tiempos. Se habían formado lentamente, elevándose centímetro a centímetro durante milenios. Si la Tierra cambiaba tan dramáticamente, ¿por qué las especies no? Cada observación agregaba más preguntas. Cada descubrimiento hacía que las explicaciones tradicionales tuvieran menos sentido. Navegaron hacia el Pacífico. Fitzroy seguía haciendo sus mapas meticulosos. Darwin seguía recolectando, observando, preguntándose. La salud de Darwin se deterioraba. Los mareos nunca habían desaparecido realmente. Cada vez que el barco navegaba, estaba enfermo. Pero ahora también tenía otros síntomas. Dolores de cabeza constantes, palpitaciones, temblores, una sensación general de enfermedad que no podía explicar. En marzo de 1835, mientras estaban en Mendoza, Argentina, Darwin fue picado por un insecto llamado vinchuca, un bicho grande, del tamaño de su dedo pulgar, que le chupó sangre durante la noche. Darwin escribió sobre el incidente en su diario, pero no le dio mucha importancia. Solo una picadura molesta. Décadas después, científicos especularían que esa picadura le transmitió la enfermedad de Chagas, un parásito que infecta el corazón y el sistema digestivo. Explicaría todos los síntomas misteriosos que Darwin sufriría el resto de su vida. Las palpitaciones, los problemas digestivos, la fatiga crónica, los episodios donde sentía que iba a morir. Pero en ese momento, Darwin no sabía nada de eso. Solo sabía que se sentía cada vez peor. Y entonces llegaron a las islas que cambiarían todo. 15 de septiembre de 1835. El Beagle llegó a las Islas Galápagos. Darwin esperaba encontrar islas tropicales hermosas, exuberantes, llenas de vegetación. Lo que encontró fue la Tiptei, un paisaje volcánico, árido, negro, desolado. Rocas de lava por todos lados, conos volcánicos apagados, calor sofocante. Apenas había árboles, apenas había vegetación verde. Parece que nos imaginamos lo que debe ser el infierno cultivado, escribió Darwin. Pero la vida en estas islas era extraordinaria. Había tortugas gigantes, algunas del tamaño de un hombre acostado. Pesaban cientos de kilos. Se movían lentamente, comiendo cactus, completamente indiferentes a los humanos. Los marineros podían caminar directamente hacia ellas, tocarlas, sin que reaccionaran. Los marineros las usaban como fuente de carne fresca. Las tortugas podían sobrevivir meses en el barco sin comida ni agua, así que las apilaban vivas en la bodega. Cuando querían carne fresca, mataban una tortuga. Darwin vio pilas de caparazones vacíos en la cubierta. También había iguanas marinas, las únicas lagartijas en el mundo que nadan en el océano, negras como la lava, con garras poderosas para aferrarse a las rocas. Se sumergían en el agua fría para comer algas. Después salían a calentarse al sol en las rocas volcánicas. Darwin intentó un experimento. Agarró una iguana y la arrojó al mar. La iguana nadó inmediatamente de regreso a la costa y se subió a las mismas rocas. Darwin la volvió a arrojar. La iguana volvió, una y otra vez, siempre volviendo al mismo lugar. Las iguanas terrestres eran amarillas y anaranjadas, enormes, con aspecto de dinosaurios pequeños. Excavaban madrigueras complejas. Comían cactus, incluyendo las espinas. Y había pájaros, muchos pájaros. El vicegobernador de las Galápagos, un inglés llamado Nicholas Lawson, le dijo algo a Darwin que al principio no le pareció tan importante. Puedo decirte de qué isla viene cada tortuga solo viendo su caparazón. Cada isla tiene tortugas con caparazones únicos. Algunas con caparazones en forma de domo, otras con caparazones con forma de silla de montar. Darwin asintió, pero no le dio mucha importancia. Estaba ocupado recolectando especímenes,
explorando las islas volcánicas, tratando de entender la geología del archipiélago. Pero había esos pájaros que parecían similares, pero eran ligeramente diferentes. Darwin los observaba, los recolectaba, los guardaba en bolsas. Algunos tenían picos gruesos y fuertes, perfectos para romper semillas duras. Otros tenían picos finos y delicados, ideales para atrapar insectos. Otros tenían picos medianos. Algunos comían cactus. Uno incluso usaba ramitas como herramienta para sacar insectos de la madera. Darwin los recolectó todos. Los metió en bolsas etiquetadas con la fecha y el lugar general, pero no especificó de qué isla específica venía cada pájaro. No le pareció importante en ese momento. Después se arrepentiría amargamente de ese descuido. Pasaron 5 semanas explorando las diferentes islas del archipiélago. Cada isla tenía su propio carácter, su propia combinación única de especies. Darwin tomaba notas constantemente. Miles de observaciones sobre plantas, animales, rocas, clima. Llenaba cuaderno tras cuaderno con su letra pequeña y apretada. Y todo el tiempo, sin saberlo completamente, estaba reuniendo las piezas de un rompecabezas gigantesco. Un rompecabezas que lo obsesionaría durante décadas y que finalmente demolería las certezas científicas de su época. Pero en ese momento, Darwin todavía era un cristiano devoto. Todavía creía que Dios había creado todas las especies. Todavía aceptaba las enseñanzas bíblicas sobre la creación. Las dudas estaban ahí, creciendo lentamente en el fondo de su mente, pero aún no las reconocía plenamente. Zarparon de las Galápagos en octubre. El viaje continuó. Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Mauricio, Sudáfrica. Fitzroy completaba sus mapas. Darwin seguía recolectando y enfermándose en el mar. La relación entre ellos seguía tensa, cada vez con menos de qué hablar. Fitzroy sumido en sus obsesiones religiosas y cartográficas. Darwin encerrado en sus propios pensamientos, procesando todo lo que había visto. El viaje se estaba alargando más de lo que nadie había anticipado. Ya no eran 2 años, ya no eran 3, ya casi 4 años completos, y Fitzroy seguía encontrando razones para quedarse más tiempo, hacer más mediciones, verificar más datos. Darwin estaba exhausto, física y mentalmente agotado. Los mareos continuaban cada vez que navegaban. Los nuevos síntomas se volvían más severos. Palpitaciones que lo despertaban en la noche, temblores en las manos, episodios donde genuinamente pensaba que iba a morir. Escribía cartas desesperadas a su familia. Si sobrevivo a esto, nunca volveré a subir a un barco. He tenido suficiente de la vida marina para toda mi vida. Daría cualquier cosa por estar en casa. Pero también había enviado cajas y cajas de especímenes a Inglaterra. Fósiles, pieles de animales, aves disecadas, insectos, plantas, rocas. Miles de muestras cuidadosamente preservadas y documentadas. Y las noticias que recibía de Inglaterra eran emocionantes. Sus especímenes estaban causando sensación entre científicos británicos. Los fósiles gigantes que había enviado desde Argentina eran completamente nuevos para la ciencia. Nadie había visto nada parecido. El joven que había partido como un fracaso académico estaba ganándose reputación científica. Expertos estaban estudiando sus colecciones. Hablaban de él como un naturalista prometedor. Su padre, ese gigante de 150 kilos que lo había llamado desgracia familiar, ahora estaba orgulloso. Le escribía cartas diciéndole que su trabajo estaba siendo reconocido. Pero Darwin solo quería volver a casa. Ya había tenido suficiente aventura para toda una vida. En Australia, Darwin presenció algo que lo hizo pensar profundamente. Los animales australianos eran completamente diferentes a los de cualquier otro lugar. Canguros, koalas, ornitorrincos, equidnas, mamíferos que ponían huevos, marsupiales en lugar de mamíferos placentarios. ¿Por qué Australia tenía fauna tan radicalmente diferente? Si Dios había creado todas las especies al mismo tiempo,
¿Por qué habría puesto tipos completamente diferentes de mamíferos en continentes diferentes? A menos que las especies no fueran inmutables, a menos que pudieran cambiar con el tiempo, adaptarse a diferentes entornos, diversificarse. Pero esa idea era herética, peligrosa. Darwin la empujaba al fondo de su mente, pero seguía volviendo. La tensión con Fitzroy llegaba a momentos críticos cada vez con más frecuencia. Una noche discutieron sobre la Biblia. Fitzroy insistía en que cada palabra era literalmente verdadera. Darwin, con cuidado, sugirió que quizás algunas partes eran metafóricas. Fitzroy explotó. ¿Estás cuestionando la palabra de Dios? Estoy cuestionando interpretaciones humanas, respondió Darwin, tratando de mantener la calma. Es lo mismo. Si no crees en la Biblia, no crees en nada. La discusión terminó con Fitzroy encerrándose en su lado de la cabina, Darwin en el suyo, un silencio tenso entre ellos. Darwin empezó a darse cuenta de algo inquietante. Fitzroy estaba cada vez más inestable. Sus cambios de humor eran más dramáticos. Pasaba de eufórico a deprimido en horas. Gritaba a la tripulación por errores menores. Después se disculpaba profusamente. Los demonios familiares de Fitzroy estaban apareciendo. La depresión que había perseguido a su familia durante generaciones lo estaba alcanzando. Darwin no sabía cómo ayudar. ¿Qué podía hacer? Fitzroy era el capitán, el que tenía todo el poder en el barco. Darwin era solo un pasajero, dependiente de la buena voluntad de Fitzroy para todo. Navegaron de regreso hacia el Atlántico. Pararon en Sudáfrica. Darwin exploró Table Mountain, recolectó más especímenes, escribió más notas. Cada parada era agonizante porque significaba que eventualmente tendrían que volver al mar. Y cada vez que volvían al mar, Darwin se enfermaba otra vez. Finalmente, navegaron hacia Inglaterra. El último tramo del viaje. Darwin contaba los días, pero Fitzroy decidió hacer una última parada en Brasil. Necesitaba verificar algunas mediciones de cronómetros, asegurarse de que sus mapas fueran perfectamente precisos. Darwin casi llora de frustración. Estaban tan cerca de casa y Fitzroy quería retrasarse más, pero no tenía opción. No era su barco, no era su decisión. En Brasil, Darwin ni siquiera bajó del barco. Se quedó en la cabina, enfermo, miserable, contando las horas hasta que finalmente, pudieran ir a casa. 2 de octubre de 1836. El HMS Beagle llegó finalmente a Falmouth, Inglaterra. 4 años, 9 meses y 5 días. Casi 5 años completos. Darwin bajó del barco como pudo. Estaba pálido, demacrado, débil. Pero estaba vivo. Había sobrevivido. No avisó a su familia que llegaba. Simplemente tomó el primer transporte que pudo hacia Shrewsbury. Quería llegar a casa, ver a su padre, ver a sus hermanas, dormir en una cama que no se moviera. Llegó a su casa, tocó la puerta. Su hermana abrió, lo miró durante varios segundos sin reconocerlo. Después gritó: «¡Charles! ¡Dios mío! ¡Charles ha vuelto!». Su padre bajó las escaleras. Robert Darwin, el gigante de 150 kilos, se quedó mirando a su hijo. Darwin había cambiado dramáticamente. Más delgado, más viejo, con una mirada que había visto cosas que su padre nunca entendería. Robert Darwin dijo algo extraño. «La forma de tu cabeza ha cambiado». No era metafórico. El padre realmente pensaba que la estructura física del cráneo de Darwin se había transformado. Quizás por el estrés, quizás por la enfermedad, quizás por todo lo que había vivido. Pero lo más importante, su padre estaba orgulloso. «Tu trabajo ha sido reconocido», le dijo. «Los científicos hablan de tus especímenes. Has hecho algo importante». Esas palabras significaban todo para Darwin. Finalmente, después de años de decepción, finalmente había logrado algo que su padre valoraba. Pero Darwin estaba destruido físicamente. Los síntomas que había desarrollado durante el viaje no desaparecieron.
empeoraron. Dolores de cabeza constantes que lo dejaban incapacitado durante días. Palpitaciones del corazón que lo aterrorizaban. Temblores, mareos, náuseas sin razón aparente. Episodios donde sentía que iba a morir, donde el pánico lo consumía completamente. Los médicos no encontraban nada físicamente mal. No había infección visible, no había lesión evidente. Pero Darwin sabía que algo estaba profundamente mal. Décadas después, investigadores especularían sobre qué causó estos síntomas. La teoría más aceptada es la enfermedad de Chagas, transmitida por esa picadura de vinchuca en Argentina. El parásito habría infectado su corazón y su sistema digestivo, causando daño crónico que explicaría todos sus síntomas. Pero también hay teorías psicológicas. El estrés del viaje, los conflictos con Fitzroy, el trauma de casi 5 años en condiciones brutales, ataques de pánico, ansiedad severa, síntomas psicosomáticos. Probablemente era una combinación de ambos. Infección parasitaria más trauma psicológico. Su cuerpo y su mente habían sido destrozados por el viaje. Darwin se convirtió prácticamente en un inválido. Vivía recluido en su casa, trabajando solo unas pocas horas al día cuando se sentía lo suficientemente bien. El resto del tiempo estaba en cama, sufriendo episodios de dolor, náusea, pánico. Pero tenía trabajo que hacer. Tenía miles de especímenes que organizar, estudiar, documentar. Tenía observaciones que analizar y tenía preguntas que lo atormentaban. Empezó a organizar sus colecciones. Envió especímenes a expertos para identificación y clasificación. Los fósiles fueron a paleontólogos, los pájaros a ornitólogos, los insectos a entomólogos. Y entonces vino la noticia que cambió todo. John Gould, ornitólogo del Museo Británico, examinó los pájaros que Darwin había traído de las Galápagos. Darwin había pensado que eran especies completamente diferentes. Algunos eran pinzones, otros eran pájaros carpinteros, otros eran sinsontes. Pero Gould le dio la noticia. Todos eran pinzones. Especies diferentes de pinzones, pero todos pinzones. Darwin se quedó atónito. ¿Todos pinzones? ¿Con picos tan dramáticamente diferentes? Y Gould confirmó algo más. Cada isla de las Galápagos tenía sus propios pinzones únicos. Los pinzones con picos gruesos estaban en islas con semillas duras. Los pinzones con picos finos estaban en islas con muchos insectos. Los pinzones con picos medianos estaban en islas con recursos mixtos. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Darwin como un rompecabezas, revelándose lentamente. También recordó lo que el vicegobernador le había dicho sobre las tortugas. Cada isla tenía tortugas con caparazones únicos. Tortugas en islas con vegetación alta tenían caparazones en forma de silla de montar que les permitían estirar el cuello. Tortugas en islas con vegetación baja tenían caparazones en forma de domo. Y los fósiles gigantes de Argentina, especies extintas que se parecían a especies actuales, solo que en versión gigante. Y la distribución geográfica de especies en Sudamérica, cambiando gradualmente de norte a sur. Y los animales completamente diferentes de Australia. Todo empezó a tener sentido si aceptabas una idea revolucionaria. Las especies no eran inmutables. Cambiaban con el tiempo. Se adaptaban a su entorno. Las que estaban mejor adaptadas sobrevivían y se reproducían. Las que no, se extinguían. Una especie ancestral de pinzones había llegado a las Galápagos, probablemente arrastrada por vientos o tormentas. Se había establecido en diferentes islas, y con el tiempo, en cada isla, los pinzones habían cambiado. Sus picos se habían adaptado a las fuentes de alimento disponibles. Las tortugas habían adaptado sus caparazones a la vegetación de cada isla. Esto explicaba los fósiles. Especies que habían existido, pero no pudieron adaptarse a cambios ambientales. Especies que fueron reemplazadas por otras mejor adaptadas. Esto explicaba la distribución geográfica. Especies cambiando gradualmente para adaptarse a diferentes climas. Esto explicaba Australia.
aislamiento geográfico permitiendo que la vida evolucionara en direcciones completamente diferentes. Evolución. Cambio gradual de las especies a través del tiempo. Selección natural. Individuos mejor adaptados sobreviven, se reproducen, pasan sus características a la siguiente generación. La idea era revolucionaria, peligrosa, herética. Darwin se dio cuenta de algo inmediatamente. Si publicaba esta idea, sería crucificado. La sociedad británica estaba fundada en creencias religiosas sobre la creación divina. Si las especies no eran creaciones perfectas e inmutables de Dios, entonces, ¿qué éramos los humanos? ¿Solo otro animal que había evolucionado de ancestros más primitivos? Era demasiado peligroso, así que Darwin decidió quedarse callado. Desarrollar su teoría en secreto, acumular más evidencia, asegurarse de que fuera irrefutable antes de publicar. Se casó con su prima Emma Wedgwood en 1839. Tuvieron 10 hijos. 3 murieron en la infancia, algo común en esa época. Se mudaron a una casa en el campo, en Down, lejos de Londres. Darwin se encerró ahí, trabajando obsesivamente en su teoría, mientras su salud se deterioraba cada vez más. Pasaron años, décadas. Darwin escribiendo, revisando, reescribiendo, acumulando más y más evidencia, pero sin atreverse a publicar. Darwin trabajó en secreto durante más de 20 años. Escribió volúmenes y volúmenes sobre su teoría. La desarrolló, la refinó, la respaldó con evidencia de todas las áreas de la biología. Pero seguía aterrorizado de publicar. Sabía qué pasaría. El escándalo, la controversia, los ataques de la Iglesia. La sociedad británica lo trataría como un hereje. Su esposa Emma era devota cristiana. ¿Cómo le diría que toda la historia de la creación en la Biblia era metafórica? ¿Que los humanos no éramos especiales? ¿Que habíamos evolucionado de animales más primitivos? Además, su salud era tan precaria que muchos días apenas podía levantarse de la cama. Trabajaba 2-3 horas al día cuando se sentía bien. El resto del tiempo sufría en silencio. Pero en 1858 pasó algo que lo obligó a actuar. Recibió una carta de Alfred Russel Wallace, otro naturalista británico que había estado explorando las islas de Indonesia. Wallace le enviaba un manuscrito con sus propias ideas sobre el origen de las especies. Darwin leyó el manuscrito con creciente horror. Wallace había llegado independientemente a la misma conclusión: evolución por selección natural. Estaba en pánico. Había pasado 20 años desarrollando esta teoría en secreto, y ahora alguien más estaba a punto de publicarla primero. Perdería todo el crédito, todo ese trabajo, todo ese sufrimiento, para nada. Sus amigos científicos, particularmente Charles Lyell y Joseph Hooker, negociaron una solución. Presentarían los trabajos de Darwin y Wallace juntos en una reunión de la Sociedad Linneana. Ambos recibirían crédito por la idea, y Darwin, finalmente, tendría que escribir un libro completo explicando su teoría. El origen de las especies por medio de la selección natural fue publicado el 24 de noviembre de 1859. Todas las copias de la primera edición se vendieron el primer día. 1.250 ejemplares agotados en horas. Y explotó la bomba. La controversia fue inmediata y brutal. La Iglesia atacó a Darwin como hereje, blasfemo, destructor de la moral cristiana. Científicos religiosos escribieron refutaciones extensas. Caricaturistas dibujaron a Darwin con cuerpo de mono. El debate más famoso fue en Oxford en 1860. Samuel Wilberforce, obispo de Oxford, enfrentó a Thomas Huxley, defensor de Darwin. Wilberforce preguntó sarcásticamente si Huxley descendía de monos por parte de su abuelo o su abuela. Huxley respondió que prefería descender de un mono que de alguien que usaba elocuencia para oscurecer la verdad científica. El debate se volvió legendario. La ciencia contra la religión, la evidencia contra la fe ciega. Darwin se mantuvo alejado de los debates públicos.
Su salud no le permitía participar, pero siguió escribiendo, refinando su teoría, respondiendo a críticas científicas legítimas. Publicó más libros. El origen del hombre en 1871, donde aplicó explícitamente la evolución a los humanos. La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Varios libros sobre plantas, lombrices, otros temas biológicos. Cada libro respaldaba y expandía su teoría original. Mientras tanto, Fitzroy vivió una vida muy diferente. Después del viaje del Beagle, Fitzroy continuó en la Marina Real. Pero su carrera nunca despegó como esperaba. Era demasiado temperamental, demasiado difícil de manejar para los superiores. Se dedicó a la meteorología. Inventó el primer sistema de pronóstico del clima. Fue pionero en el uso de barómetros para predecir tormentas. Salvó incontables vidas de marineros con sus advertencias meteorológicas, pero nunca aceptó la teoría de la evolución. Se mantenía fiel a su interpretación literal de la Biblia. Para él, Darwin había traicionado la verdad. Había usado las observaciones del viaje del Beagle para construir una teoría herética. En la reunión de Oxford donde se debatía la teoría de Darwin, Fitzroy estaba presente. Supuestamente se paró en el auditorio, levantó una Biblia sobre su cabeza y gritó: «¡El libro! ¡El libro!», como si la Biblia por sí misma refutara toda la evidencia científica. La audiencia lo ignoró. Fue humillante para él. La depresión familiar que Fitzroy había temido toda su vida, finalmente lo alcanzó. Se volvió cada vez más oscuro, más desesperado. Sufría episodios de melancolía profunda donde no podía funcionar. El 30 de abril de 1865, Robert Fitzroy se cortó el cuello con una navaja de afeitar. Tenía 59 años. Su hija lo encontró en el baño, desangrado. Cuando Darwin se enteró del suicidio, quedó destrozado. A pesar de todas sus diferencias, a pesar de todos los conflictos, habían compartido 5 años en ese barco pequeño. Habían sobrevivido tormentas juntos. Habían explorado mundos desconocidos juntos. Fitzroy le había dado la oportunidad que cambió su vida, y ahora había terminado de la manera más trágica. Los demonios familiares que Fitzroy había temido durante toda su vida, finalmente lo habían consumido. Darwin continuó trabajando hasta sus últimos años. A pesar de su salud precaria, a pesar de todos sus síntomas misteriosos, vivió hasta los 73 años. Murió el 19 de abril de 1882 en su casa en Down. Cuando Darwin murió, su familia planeaba enterrarlo en el pequeño cementerio de su pueblo. Un funeral tranquilo, privado, para un hombre que había vivido recluido durante décadas. Pero la comunidad científica británica tenía otros planes. Presionaron para que Darwin fuera enterrado en la abadía de Westminster, junto a los más grandes héroes británicos. Isaac Newton estaba enterrado ahí. Los reyes y reinas de Inglaterra estaban ahí. Era el honor más grande que Gran Bretaña podía otorgar. El funeral fue masivo. Miles de personas asistieron. Sus portadores del féretro incluían a algunos de los científicos más importantes de la época. Alfred Russel Wallace estaba entre ellos, Joseph Hooker, Thomas Huxley, gigantes de la ciencia llevando a Darwin a su lugar final de descanso. La Iglesia de Inglaterra, que lo había atacado durante décadas, ahora lo honraba con un funeral de Estado en su catedral más sagrada. La ironía era notable. El legado de Darwin es difícil de exagerar. La teoría de la evolución por selección natural es la idea central de toda la biología moderna. Explica la diversidad de la vida en la Tierra. Explica por qué las bacterias desarrollan resistencia a antibióticos. Explica por qué los virus mutan. Explica las similitudes y diferencias entre especies. Explica los fósiles, la distribución geográfica de especies, la anatomía comparada, la genética, todo. Sin la evolución, la biología moderna no existiría. Medicina, agricultura, conservación de especies, todo depende de entender que las especies cambian con el tiempo. Darwin cambió fundamentalmente cómo los humanos nos entendemos a nosotros mismos.
Ya no somos una creación especial separada del resto de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Compartimos ancestros comunes con todos los seres vivos. Estamos conectados con toda la vida en la Tierra, en formas que Darwin apenas comenzó a entender. La genética moderna ha confirmado y expandido las ideas de Darwin de maneras que él nunca imaginó. Ahora podemos leer el ADN, ver las similitudes genéticas entre especies, rastrear linajes evolutivos con precisión molecular. Todo respalda la teoría de Darwin, pero el camino hasta ahí comenzó con un joven de 22 años que se mareaba constantemente. Un estudiante mediocre que había fracasado en medicina y teología. Un joven cuyo padre lo llamó desgracia familiar. Un joven que casi fue rechazado de la expedición de su vida porque su nariz no mostraba suficiente determinación. Darwin nunca volvió a viajar en barco después del Beagle. Los mareos lo habían traumatizado demasiado. Pasó el resto de su vida en tierra firme, trabajando desde su casa en el campo, prácticamente como un inválido. Pero esos 5 años fueron suficientes. 5 años de sufrimiento, 5 años de observaciones meticulosas, 5 años que recolectaron las piezas de un rompecabezas que cambiaría el mundo. El HMS Beagle, ese barco ataúd que todos consideraban peligroso, terminó siendo el vehículo de la revolución científica más importante de la historia humana. Y Fitzroy, el capitán brillante pero atormentado que lo hizo posible, que invitó a Darwin, que navegó el barco durante 5 años, terminó siendo una víctima de sus propios demonios. Nunca pudo aceptar que la expedición que comandó había proporcionado la evidencia que demolería sus creencias más profundas. Es una tragedia dentro de un triunfo. Un recordatorio de que los descubrimientos científicos tienen costos humanos reales, que cambiar nuestra comprensión del mundo no es solo un ejercicio intelectual, sino algo que afecta profundamente cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos entendemos a nosotros mismos. Darwin sabía que su teoría le costaría caro personalmente, por eso esperó más de 20 años para publicarla. Sabía que destruiría amistades, causaría conflictos familiares, lo expondría a ataques brutales. Lo hizo de todas formas, porque la evidencia era abrumadora. Porque la verdad científica, eventualmente, tiene que ser contada sin importar las consecuencias personales. Jemmy Button, por cierto, tuvo su propio final interesante. Después de que el Beagle lo dejó en Tierra del Fuego, vivió el resto de su vida como Yagán. Se casó, tuvo hijos, vivió según las costumbres de su pueblo. Pero en 1860, más de 20 años después de que el Beagle lo dejara, Jemmy fue acusado de participar en el asesinato de misioneros británicos que intentaban establecerse en Tierra del Fuego. Los británicos enviaron un barco a arrestarlo. Jemmy negó las acusaciones. Dijo que él había tratado de advertir a los misioneros que se fueran, que su presencia no era bienvenida. Pero los misioneros se negaron a irse. Nunca fue procesado formalmente. Los británicos decidieron que no valía la pena. Lo dejaron vivir en paz. Jemmy Button murió años después, probablemente a finales del siglo XIX, como cualquier otro Yagán. El experimento civilizador de Fitzroy había sido completamente olvidado por todos, excepto por algunas notas históricas. Los Yaganes como pueblo casi desaparecieron en el siglo XX. Enfermedades europeas, conflictos con colonos, pérdida de territorio. Para finales del siglo XX, solo quedaban unos pocos hablantes nativos de su lengua. La última hablante nativa de Yagán, Cristina Calderón, murió en el año 2022. Con ella murió una lengua, una cultura, una forma de ver el mundo que había existido durante miles de años. El Beagle, el barco que llevó a Darwin alrededor del mundo, tuvo su propio destino final. Después de su famoso viaje de exploración, fue usado como barco de vigilancia costera en Inglaterra. Eventualmente fue vendido y desmantelado en 1870. Algunos de sus maderas fueron preservadas,
Un pequeño pedazo del mástil del Beagle se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres, cerca de una estatua de Darwin. El legado del viaje continúa. Científicos todavía estudian las Galápagos, todavía descubren nuevas especies, todavía observan la evolución sucediendo en tiempo real. Los famosos pinzones de Darwin siguen evolucionando, adaptándose a cambios climáticos y ambientales. Peter y Rosemary Grant, biólogos contemporáneos, pasaron décadas estudiando los pinzones de Darwin en las Galápagos. Documentaron evolución sucediendo durante sus propias vidas. Cambios en los picos de los pinzones en respuesta a sequías, cambios en las fuentes de alimento. Evolución no es solo algo del pasado lejano. Está sucediendo ahora, todo el tiempo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas pasar 5 años mareado en un barco mientras descubres los secretos de la vida en la Tierra? ¿Crees que habrías tenido el valor de Darwin para publicar ideas que sabías destruirían tus relaciones personales? Cuéntanos en los comentarios qué explorador o científico quieres que contemos después. Dale like si te gustó y suscríbete para más historias increíbles de la historia real que cambiaron el mundo para siempre.